reading from the beginning of the letter of St. Comienzo de la carta de San Pablo a los Efesios. Paul, an apostle of Pablo, Christ, apóstol de Cristo Jesús, the will of God, por designio de to the Dios, holy ones al pueblo santo, a los fieles cristianos que redicen en Efeso. grace to you Les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. blessed be the God Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, blessed us que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. before the Él foundation nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos santos e irreprochables predestined us ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo por pura iniciativa suya a ser sus hijos para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. the Por forgiveness este Hijo, por su sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo in heaven. todas las cosas del cielo y de la tierra. Verum Domini. The Lord has made known El his Señor da a conocer su victoria. El Señor da a conocer su sing victoria. to the Lord Canten al Señor un cántico nuevo, he has done wonders. porque ha hecho His maravillas. right hand, Su derecha le ha dado la victoria, his holy arm. su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. The Lord has made his El salvation Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor da a conocer su victoria. all the ends of the earth have Los seen his confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro sing Dios. joyfully to the Lord. Aclama al Señor tierra entera, griten, vitoreen, Sing praise. toquen. El Señor da a conocer su victoria. Sing praise to the Lord. Toquen la cítara para el Señor. Harp, Suenen los instrumentos con clarines y al trumpets, son de las trompetas. sing joyfully Aclamen for the King. al Rey y Señor. El Señor da a conocer su victoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The Lord said, En aquel tiempo dijo el Señor, hay de ustedes que edifican mausoleos a los profetas,
después que sus padres los mataron. Así son testigos de lo que hicieron sus padres y lo aprobaron, porque ellos los mataron y ustedes les edifican sepulcros. Por algo dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y algunos los perseguirán y matarán. Y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que pereció entre el altar y el santuario. Sí, se los repito, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de ustedes, juristas, que se han quedado con la llave del saber, ustedes que no han entrado y han cerrado el paso a los que intentaban entrar. Al salir de allí, los letrados y fariseos empezaron a acosarlo y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas para cogerlo con sus propias palabras. Verbum Domini. For the last few days, Durante los últimos días, las lecturas del Evangelio en la misa han cubierto la denuncia de Jesús de la hipocresía de los fariseos y los letrados Tuesday, Jesus chastises the y Pharisees los maestros de la ley. their appearances El martes, are Jesús reprocha a los fariseos y los maestros de la ley porque pu- la limpieza de la forma exterior en lugar de lo interior. El día de ayer los reprocha por preocuparse más por la ley de la limosna que preocuparse de los pobres. También denuncia a los maestros de la ley por imponer cargas pesadas sobre la gente y no ayudarlos a liberarlos. La denuncia de Jesús en el Evangelio según San Lucas concluye hoy con la hipocresía de los fariseos al pretender honrar a los profetas, al construir monumentos. Sin embargo, sus corazones están llenos de intenciones asesinas. Pretenden ser fieles a Dios, pero en realidad son parte de toda la generación malvada de asesinos y calumniadores. Las palabras de Jesús rápidamente se vuelven verdad al final de la lectura de hoy, cuando los letrados y los fariseos empiezan a obrar con hostilidad hacia Jesús y buscan tenderle trampas para acusarlo con sus propias palabras. Los hipócritas piensan de sí mismos que ya han logrado la rectitud y la justicia. Están llenos de odio cuando su hipocresía es llevada a la superficie en lugar de estar llenos de reflexión propia y conversión, lo cual sería la respuesta correcta. El Papa Francisco habla de la hipocresía en una de sus homilías. Él dice: la actitud hipócrita proviene del gran mentiroso, el diablo. El diablo es un gran hipócrita. Todos los demás hipócritas son sus herederos. La hipocresía es el lenguaje del diablo, es el lenguaje de la maldad que entra a nuestros corazones. Uno no puede vivir con gente hipócrita. A Jesús le gusta exponer a los hipócritas. Él sabe que será precisamente esta actitud hipócrita que llevará a su muerte, porque el hipócrita no piensa en usar medios legítimos o no. Simplemente sigue hacia adelante, calumniando, levantando testimonio falso, buscando testigos falsos. Así que aquí el Santo Padre sencillamente está reiterando lo que dice Jesús en diferentes puntos en los 4 relatos de los Evangelios. Jesús llama a esta generación una generación mala y perversa, y que ninguna señal les será dada excepto la señal de Jonás. En el Evangelio según San Juan, Jesús les llama hijos de su padre, el diablo, quien fue un mentiroso y asesino desde el comienzo. No hay verdad en el diablo. Cuando el diablo miente, habla según su propia naturaleza, pues él es mentiroso y padre de las mentiras. El hipócrita puede tratar de exteriormente hacerse pasar como un hijo de Dios y aparentar ser justo y santo por fuera, pero en realidad es un hijo del diablo.
mientras que se aferre a su hipocresía y se niegue a arrepentirse. Se consideran a sí mismos como santos perfectos y virtuosos, mientras que miran con desdén a los demás y acusan a los demás del pecado. The accuser El acusador, al final, es otro nombre para el diablo. Aquellos que acusan a otros sin acusarse a sí mismos, nuevamente están obrando como su padre, el diablo. when Jesus says in today's Cuando Jesús dice en la lectura de hoy que esta generación the blood of all the prophets shed since the foundation será acusada por la sangre derramada desde el comienzo del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, puede parecernos muy duro. Sí, esos fariseos y doctores de la ley están llenos de maldad, pero ¿por qué Jesús les haría rendir cuentas por la sangre de todos los profetas? Incluso aquellos que fueron muertos muchos años antes de que naciera esta generación actual. ¿Por qué se les pedirán cuentas por la sangre de Abel? Cuando sabemos quién mató a Abel, fue Caín. I can understand holding them accountable. Puedo entender que les hagan rendir cuentas por sus propios crímenes, pero ¿por qué los crímenes de aquellos que los preceden? ¿Acaso no dice también en las Escrituras que el Hijo no pagará por la culpa del Padre? ¿Qué quiere decir Jesús cuando hace esta condena general? Los padres de la iglesia tienen una muy buena explicación que ayuda a entender las palabras de Jesús. San Beda el Venerable comienza su explicación haciendo la misma pregunta y luego da la respuesta. Él dice, se pregunta, ¿cómo es posible que la sangre de todos los profetas y los justos se le exija a una sola generación de judíos, mientras que muchos de los santos, tanto antes de la encarnación como después, han sido asesinados por otras naciones? Luego San Beda da la respuesta. Pero es la forma de las escrituras comparar a dos generaciones de hombres, una mala y una buena. En otras palabras, Jesús no está hablando de esta generación en la forma en que a menudo lo entendemos, en un sentido cronológico. Más bien está hablando de toda la generación de personas malas, perversas y sin fe a través de toda la historia humana. Los malos constituyen una generación y su padre es el diablo, mientras que los buenos y fieles constituyen otra generación y su padre es Dios, el Padre de la verdad y lo bueno. San Cirilo de Alejandría afirma esta interpretación cuando dice, a pesar que, señalando esta generación, expresa no meramente a aquellos que estaban solamente con él y escuchándolo, sino todos los hombres, pues se les atribuye eso. Así que aquellos que eligen obrar como su padre el diablo y vivir según las mentiras y la calumnia, y presumen de sí mismos y cometen el mal, y pretenden ser buenos cristianos, pero no obran de la manera correcta, realizando obras de caridad y justicia, y guardan el mal en sus corazones, deseándole el mal a los demás, o incluso consideran mandar a matar a otros, y quienes de hecho llevan a cabo actos de violencia y asesinato, están sujetos a una gran condena, una que aplica a toda la generación malvada a lo largo de la historia humana. ¿Cómo evitamos, pues, caer en el pecado de la hipocresía? Un pecado que Jesús detesta tanto. El Papa Francisco recomienda un remedio eficaz. Dice, es necesario sanarnos de esta actitud de hipocresía. Pero ¿cuál es la medicina? La respuesta es decir la verdad ante Dios. Es acusarse a uno mismo. Hemos de aprender a acusarnos a nosotros mismos. Yo he hecho esto, pienso de esta manera, tengo envidia. Admitimos lo que tenemos dentro de nosotros y nos confesamos ante Dios. Este es un ejercicio espiritual que no es común, no es usual, pero debemos intentar hacerlo. Acusarnos a nosotros mismos, vernos a nosotros mismos en el pecado, la hipocresía
y la maldad que hay en nuestros corazones, porque el diablo siembra el mal y le dice al Señor, mira, Señor, este soy yo. Hay que decirlo humildemente, aprender a acusarnos a nosotros mismos, algo quizás demasiado difícil, pero un cristiano que no sabe cómo acusarse a sí mismo no es un buen cristiano y arriesga caer en la hipocresía. En la oración de San Pedro, él le dice al Señor, aléjate de mí, pues soy un pecador, Señor. Aprendamos a acusarnos a nosotros mismos. Así pues, este consejo del Santo Padre concuerda con lo que dice Jesús en el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué ves la mota en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga en el tuyo propio? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame limpiarte la mota de tu ojo cuando hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita. Primero, quítate la viga de tu propio ojo y entonces verás claramente para poder limpiar la mota del ojo de tu hermano. Esto también concuerda con lo que nos enseña San Francisco de Asís, quien dice, muchas personas cuando pecan o reciben un daño a menudo culpan al enemigo o algún prójimo, pero esto no es correcto, pues cada uno tiene al verdadero enemigo en su propio poder, que es el pecado, es el cuerpo a través del cual uno peca. Admitirle a Dios que somos pecadores, hipócritas y estamos dispuestos a la maldad. Eso en sí es un acto de fe. Podemos admitir esto con confianza, porque confiamos en la bondad y misericordia de Dios. Confiamos en su poder para perdonar y salvar. Si somos honestos con Dios con respecto a nuestra vida interior, si no negamos que tenemos inclinaciones perversas y pecadoras sin buscar excusarnos o culpar a los demás, entonces permitimos que el poder del amor y la misericordia de Cristo entre en nuestros corazones y nos cambien. El poder de Cristo es mucho más grande que el poder de la maldad. Cuando somos honestos con Dios, de quien no podemos ocultar nada, nos abrimos en nuestras vidas más a su sanación, su gracia y su misericordia, en especial en el sacramento de la penitencia. Entonces, somos facultados para ser vehículos del amor, gracia y sanación de Dios hacia los demás. Cuando reconocemos ante Dios la verdad acerca de nuestro propio pecado, el diablo ya no tiene poder sobre nosotros. No necesitamos actuar de forma hipócrita y pretender ser algo que no somos. Podemos ser quienes somos, a lo que estamos destinados a ser, hijos de Dios, viviendo según el amor, la verdad y la bondad encontrados en la Santísima Trinidad.